Ok, chicos, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Fernando de Jesús Flores Suárez. Como ya saben, soy su maestro de cabecera. Estoy dando química. Ya algunos me conocen. También me gusta mucho dar idiomas, pero esta vez hablamos de otro idioma que es el nuestro, que es español. Y vamos a ver un poquito sobre lenguaje y comunicación, que es una parte importante en sus exámenes de admisión. También los tipos de texto, porque puede ser que haya algunos textos que sean fáciles de entender, otros no tanto, y les pueden preguntar qué tipo de texto se refiere cada uno de ellos. Después también, si alcanzamos, vamos a ver un poquito de comprensión lectora, tal vez les deje una lectura y ustedes contesten las preguntas de esa lectura. Sin más ni más, vámonos directo a comenzar con la clase o la sesión número uno, en este caso es de español, de hoy. Para español tal vez tengamos otra sesión más, unas dos sesiones, con eso será más que suficiente y les ayudará muchísimo a repasar conceptos, acordarse de conceptos que ni conocían o que no se acordaban. Y después, pues si hay preguntas, obviamente, como en cada clase, vamos a ver las preguntas que ustedes tengan y las respuestas que yo tenga para ustedes. Y sobre todo, en esta parte sí vamos a ver un poquito más de ejercicios, más que leyes y todo, se pueden meter al folder. Tenemos un folder que dice español, como especializado para esa materia, en donde viene toda la teoría de español. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito más a resolver ejercicios. Bueno, aquí ya también está Avisaí con nosotros. Buenas noches, Avisaí. Guten Abend. Guten Abend. Qué bueno que estás por aquí. Vamos a comenzar. La agenda del día de hoy, como les comentaba, vamos a ver un poquito sobre el lenguaje, qué es el lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos los seres humanos. Tenemos diferentes símbolos, es decir, hay un símbolo escrito, que es el lenguaje escrito, mediante, em, hay un canal de comunicación mediante escritura y otro mediante la voz, como lo estoy haciendo ahora, estoy comunicando algo, algún mensaje, mediante el canal de mi voz. Y vamos a ver un poquito sobre los textos, qué tipos de texto hay, por el tipo de texto, saber diferenciar uno de otro. Y si nos da tiempo, como les dije, vamos a ir a leer un pequeño texto sobre alguna lectura en específico, pero entender un poco más cómo leer y cómo hacerlo más en un examen que es como el que ustedes van a tener de español o del apartado de español. En este caso, tenemos que la comunicación, ¿qué es? La comunicación, como se los digo, es la forma que encontró el ser humano para poder dar a entender o explicar o simplemente compartir conocimiento o algo importante o algo no importante o simplemente los hechos que están ocurriendo. Para esto, pues necesitamos los interlocutores, es decir, quién va a dar el mensaje, que es el hablante, y quien recibe el mensaje, que es el oyente. En este caso, es la comunicación, pero la comunicación que necesita un mensaje o un código, que en este caso, en programación, pues tenemos diferentes tipos de códigos, ¿no? Que cada código hace diferente cosa. En este caso, mantenemos códigos que nosotros llamamos la lengua. Es decir, en español tenemos un código para comunicarnos, hay un sistema, hay posiciones específicas. Y obviamente el canal que utilizamos para comunicarnos, como les decía, pues es el canal oral y el escrito. Sobre estos nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el oral y el escrito, es decir, hablando tenemos un tipo de comunicación y en escribiendo también tenemos diferentes tipos de compartir esa información. Como tal aquí, no sé si quieres, Dana, ayúdame a leer nada más la partecita de arriba, la intención comunicativa. La intención comunicativa que predomina en la comunicación escrita está determinada por algunas de las funciones de la lengua. En esta unidad solo abordaremos tres: la referencial, la apelativa y la poética. Muchas gracias, Dana, muy bien leído, muy bien. Pues yo de repente a veces los voy a poner a leer si en estas partes o en historia, porque también quiero ver cómo es su oratoria, ¿no? De repente que les hagan una entrevista, también tienen que saber transmitir sus conocimientos de una forma tranquila, de una forma que se den a entender, porque hay veces que queremos decir algo y una cosa es querer decirlo de una forma y otra cosa comunicarlo de otra completamente diferente. Entonces,
más que nada, esto también es un repaso para que vean qué tal están en su lectura y redacción. Tenemos la primera, el primer tipo de lenguaje de la función de la lengua o cómo comunicamos es la forma referencial. Por ejemplo, aquí se desea transmitir un mensaje que lo presentamos en base a hechos, a datos o alguna explicación que tiene la finalidad, pues, como les digo, transmitir un conocimiento o comunicar algo, algún hecho, pero que de forma objetiva. Es decir, que en la forma referencial nosotros no ponemos nuestro punto de vista, es decir, se basa en los hechos como tal. Es muy objetivo el objeto que es el hecho que se está analizando. Nosotros no decimos yo pienso esto, no. Es lo que sucedió, entonces así de esa forma se describe. ¿Qué tipo de comunicación referencial tenemos? Las noticias periodísticas, los informes, artículos científicos, monografías. Es decir, tenemos como tal la base de ese conocimiento, pero sin ninguna crítica de nosotros, de nuestro lado. ¿Por qué? Porque de otra forma sería otro tipo de lenguaje o de función de la lengua. En este caso, pues tenemos aquí un ejemplo. ¿Puedes leerlo, porfa, Abisaí? Mm. Al menos 607 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el terremoto que hoy sucedió en el sureste de China. La cifra de víctimas que podría aumentar en las próximas horas, dada que al menos 900 estudiantes se encuentran sepultados en una zona afectada por el sismo, informa la agencia oficial Xinhua. Xinhua. Xinhua o Xinhua. Gracias, gracias. Pues bueno, ¿qué creen que sea esto? ¿Es un informe, es un postulado científico, es una nota periodística? Es una nota periodística. Exactamente. De hecho, abajito dice ahí como en paréntesis el periódico, el Excelsior, el día, el lugar y la fecha. Entonces, si se fijan aquí, no es algo que piense alguien, es algo que sucedió y que solamente se está dando la información. Sí, avisa ahí. De hecho, justo vienen preguntas así también en el examen. De hecho, vi algo parecido justo a esa lectura Ok, que me acuerdo. qué bueno, qué bueno. Entonces, pues vamos bien. Es la referencial, acuérdense. Referencial hace referencia a un texto en específico objetivo. No damos nuestro punto de vista. Que la que sigue, pues sí es algo más relacionado a eso, que es la apelativa. Nosotros apelamos a las demás personas de una forma persuasiva. Es decir, nosotros tratamos en la forma apelativa de persuadir o de convencer a alguien sobre un tema en específico, sobre algún tipo de pensamiento que tengan. Nosotros tratamos de convencer o de persuadir. Y esto pues tiene como objetivo que pues que la gente se enganche o que mantenga la atención del oyente, que es lo que mucho que pasa hoy en día, ¿no? Con diferentes programas que no voy a mencionar porque te llenan las redes sociales, la tele y pues ya sabemos de cuáles hablamos, en donde pues lo más importante es mantener nuestra atención, porque acuérdense, nuestra atención no es como, ay, ya, nada más mantenernos ahí, no, lo importante es que nuestra atención la tienen. ¿Por qué? Porque hay otras personas que ahí están vendiendo sus productos y eso los hace pues vender más, ¿no? Que al final eso es, nosotros somos los consumidores, por así decirlo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues a mensajes publicitarios, ensayos, a discursos políticos, em, todo lo que tenga que ver con algo que nos quieran vender o algo que nos quieran hacer cambiar de opinión o persuadirnos o convencernos de algo. Ahora sí tú, Dana, ¿me podrías ayudar a leer el ejemplo? Entre los apuros, entre los apuros con que finalizó el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso, pasó casi desapercibida la aprobación de la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura, un acontecimiento que debería ser celebrado con más interés ante la escuela primaria que ya no forma lectores. La impuntualidad de la piratería, el engorroso trámite para abrir una librería, la audiencia de una política de Estado de difusión y promoción de la lectura, la falta de estímulos fiscales para el editor y el librero,
El dramático 94% de mexicanos que se calcula que no leen, cuando 80% tienen a la televisión como si fuera Dios mismo el que hablara. Perfecto. Bueno, ese dato, como dice Luisito Comunica, ¿no? Vaya dato perturbador. 94% de mexicanos se calcula que no leen. Eso era en el 2018. Espero que después de 15 años haya cambiado eso y ahora solamente sea el 4% de mexicanos que no lean. Ah, es broma. Eh, ya sabéis ahí que yo. ¿Lees si lees o no lees? Avi. No, yo muy rara vez leo. Sí me sentí No, eso identificado. es. Como decía la Sor Juana Inés de la Cruz, yo no leo para saber más, sino para ignorar menos. Lean, si tienen tiempo. Yo sé que no lo tienen, pero lean un poquito. No, no les quita nada y les va a sumar mucho en su vida, créanme. También depende de qué quieran leer o con qué quieran empezar. No van a entrar con un Shakespeare o con un El Quijote, ¿no? O sea, no, algo sencillo, con un vocabulario que entiendan y ayuda mucho. Aquí, por ejemplo, apelativa. ¿Por qué creen que sea apelativa? ¿Cómo a qué le suena este pequeño parrafito? ¿A qué le sonó? ¿Le sonó a que era una noticia de algo o de temas en específico o de algún tema? ¿O es objetivo? ¿O le sonó como que alguien estaba dando su punto de vista con diferentes sucesos o acontecimientos? A mí me sonó como discurso político, así como un Ujú, discurso de alguien dando su opinión a base de datos. ujú. ¿Dana? Como, o- pues sí, mostrando un mensaje, como por así decirlo, de urgencia hacia la sociedad. Ujú, exactamente. Si se fijan, es poquita la diferencia, bueno, si no la conocemos desde el principio, de la referencial y la apelativa, porque las dos pueden salir en un periódico, sin problemas. Lo que tiene una es que se basa en los hechos fundamentalmente, la referencial. Es decir, toma como referencia lo que pasó. En esta, si se fijan, hasta mete ya como alguna vocabulario que ya es como más personal, como el engorroso trámite de ver una librería. La falta de estímulos o al final, ¿no? Como si Dios mismo fuera el que hablara. Entonces ya ahí utilizas ese tipo de vocabulario también para persuadir o para dar tu punto de vista, pero que la gente también se base su pensamiento o su ideología a partir de lo que está leyendo de ti, ¿no? En el caso de la otra de los presentar hechos, pues solamente estás presentando hechos, no estás diciendo si fue bueno o malo, estás presentando lo que sucedió. En la apelativa, ese no es el caso. En la apelativa nosotros damos un punto de vista y nosotros, dependiendo de cómo sea ese punto de vista, pues la otra persona va a reaccionar a ese comentario, positivo o negativamente, pero le va a generar algo, le va a generar ruido a la persona que lo lea, ¿vale? Hola Ale, ¿cómo estás, Alexandra? Aquí andamos, dándole con todo al español también hoy. No descansamos. Hola, profe. Buenas noches. Buenas, buenas. Qué bueno que andas por aquí. Te digo, vamos empezando, así que no te has perdido de mucho. Solo hablamos del lenguaje, que hay diferentes tipos de comunicar algo. La forma referencial, que nos basamos literalmente en los hechos, en lo que sucede, como en Profe los física, ¿quién lo está dando? Ay, física perdón. la está dando Salvador, Ah, ok. Salvador Valle, Muy bien, gracias. ¿vale? Ok. Ahorita hablamos de la apelativa, que en la apelativa, pues, tratamos de persuadir, de convencer. Y ahora la poética, que esa tal vez muchos ya la conozcan, que al final es un lenguaje un poco más abstracto, llamaremoslo, es más creativo, puede que haya incluso hasta versos o prosas, le llamamos, ¿no? Cuando lo tenemos en diferentes parrafitos pequeños, o también sobre la cultura, pero de una forma un poquito, vaya, puede ser parte muy real, parte abstracta, parte de ideología. Aquí me equivoqué. Este ejemplo no forma parte de la parte poética. Déjenme ver si lo puse. No. Pero bueno. El que está bajito, ya lo habíamos puesto, ese era de la parte referencial. En el caso poético, pues puede ser un poema como tal, ¿no? Si lo han visto, es un poema, a veces puede ser que está cortito en el sentido de que está hecho en versos,
De hecho, las canciones podemos decir que son poemas porque son versos pequeños que algunas veces se repite cuando es el coro. Entonces la forma poética pues también tiene una estructura muy específica, como cual pues puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser la misma poesía, incluso les digo, pueden ser letras de canciones también la forma poética. Y bueno, hasta aquí es lo del lenguaje, es lo básico, vaya, lo que tenemos que saber, ¿no? Como en el kit de supervivencia para el parte de español. Es eso. Ahorita vamos a hacer ejercicios todos juntos al final. Pero por eso les digo, acuérdense un poquito de todo lo que vamos a estar viendo. Y luego, ¿qué es el texto? Como yo les dije, podemos comunicar algo de forma oral y de forma escrita. La forma oral, necesitamos de la voz, que la mía no anda tan bien ahorita, pero necesitamos o de la voz o de el lenguaje que tenemos de símbolos, que es la escritura o los textos. Se pueden clasificar de dos formas, por la intención que tiene ese texto o por la forma en que vamos a explicar ese texto. Es decir, la intención, pues, ¿qué es? Pues científico, más que nada, presentar los hechos y formar hipótesis, que ese es el fin del científico, ¿no? Generar hipótesis, experimentar y dar una razón de los cambios o no cambios de alguna cosa o algún fenómeno en específico. Literarios, ahí tiene que ver más con la forma en que nosotros entendemos ya el lenguaje y cómo lo expresamos. Por ejemplo, géneros literarios, pues la parte de las poesías, de los cuentos, de todas estas novelas, de libros, toda esa parte tiene que ver con literarios. Periodísticos, pues acuérdense, es muy objetivo. La mayoría de los periódicos ya hay muchos amarillistas. Obviamente, amarillistas queremos decir que no son tan objetivos, que también solamente meten esas noticias como para vender, pero no tienen que ser 100% objetivos. Y de interacción social tiene mucho que ver con cómo la gente reacciona con una noticia en específico. Ahorita más que nada no es tanto como o sea, sí escrita, pero de forma digital, lo que pasa en las redes, ¿no? Ahí interaccionan miles de gentes pensando diferente de un tema en específico, que es para lo que fueron hechas, para hablar de algo, que la gente siga generando interacción. ¿Por qué? Porque yo les digo, las redes sociales ahora lo único que buscan es nuestra atención. Es lo más preciado que tenemos y si nosotros damos atención a eso, obviamente le estamos generando de alguna u otra forma riqueza a pues todas esas personas. La otra clasificación de los textos es por su forma discursiva, es decir, puede ser descriptivo, narrativo y argumentativo. Creo que estos, los científico, literario, periodístico, interacción social, queda ya más claro. Estos tres son muy parecidos, descriptivo, narrativo, argumentativo, pero vamos a verlos poco a poco y uno por uno para que vaya quedando más claro, ¿vale? Déjame tomar un poquito de agua. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Si no hay dudas, vamos a continuar. El discurso descriptivo. Avisai, ¿me puedes ayudar a leer qué es el descriptivo? Sí, descriptivo. El discurso descriptivo se da en cualquier tipo de texto. Presenta personas, objetos, lugares, principalmente sus cualidades y acciones, con la finalidad de que sean imaginados, mediante los sentidos vista, olfato, tacto, oído y gusto. Puede describir un objeto determinado, su naturaleza, sus propiedades esenciales, su origen y etcétera. Muchas gracias. Gracias, gracias. Em, ¿Qué tienen de diferente estos textos descriptivos? Como lo dice, nos activa o nos hace imaginar algo. Lo que nos hace imaginar lo que sea, por ejemplo, yo ahorita les digo, y en la tarde, en las mañanas estaba en una montaña y veía un tigre blanco pasando por las praderas. Entonces, ellos se imaginaron un tigre, cada uno se imaginó un tigre tal vez diferente, un tigre blanco, un tigre de manchas naranja, lo que sea. Pero este tipo de textos, lo primero que nos hacen es imaginar un objeto mediante sus naturaleza, qué tipo es, cómo es, pero acuérdense, ya las palabras ya están describiendo algo. ¿Me puedes ayudar a leer el ejemplo, porfis, Alexa? Alexandra.
Sí, profe. Doña Pascuala no era fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas, como la mayor parte de los criollos. Era, pues, una criolla con cierta educación que le había dado el cura, y por carácter satírica y extremadamente mal pensada. Ok, perfectamente bien leído. En este caso, si se fijan, es descriptivo. Descriptivo, ¿por qué? Porque cuando empezó a leer Alexandra, nosotros ya nos estábamos imaginando un poco a Doña Pascuala, ¿sí o no? Ya más o menos imaginábamos cómo era de los pies, de los ojos, de su complexión, ¿no? Y cuando dice criollo, pues ya le estamos dando una, una descripción más específica, ¿no? En este caso, como les digo, por el tipo de texto, en este caso, o de discurso, es descriptivo. Y esto podría ser parte de una parte literaria, vaya, si lo dividimos como en el otro tipo, sería literaria. Entonces, aquí es importante diferenciarlos. Y esto en los primeros que dijimos como referencial, eh, apelativa o poética, aquí podría ser un poquito más como poética, ¿no? Como, porque está describiendo algo de una forma no tanto abstracta, pero sí de una forma en la que podríamos estar hablando de alguien poéticamente, llamémosle al sentido de describiéndolo de una forma muy específica que nos hace incluso pensar o imaginar. ¿Qué es el discurso narrativo? ¿Me puedes ayudar a leer ahora tú, Dana, qué es el discurso narrativo? Narrativo. El discurso narrativo se caracteriza por estar estructurado en secuencias de espacio y tiempo, mediante las cuales presenta una historia o expone un suceso. Los géneros en los que se emplea la narración son el cuento, la novela, libros de historia, noticias que relatan un suceso, etc. En la narración, el momento de acción se desarrolla en inicio, clímax y desenlace. Dana, muy bien. En este caso, el narrativo, pues, ¿qué es? Tal vez no es tan, no tiene que ser 100% descriptivo, pero nos está narrando un hecho. Como en la otra que veíamos, o sea, hay un hecho por parte de este texto y pues nos va dando como los sucesos de orden puede ser cronológico o no, pero nos está narrando algo. En este caso puede ser un cuento, un libro de historia, una noticia, una novela. Y en la narración generalmente pues se desarrolla como en partes, ¿no? El inicio, el clímax y el desenlace, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo pues queda claro. Vamos a leerlo. Avisaí, ¿me puedes ayudar a leer el ejemplo? Sí, sí. El sometimiento de los aztecas a la corona española se había consumado. Cortés era ya dueño del tesoro de Moctezuma y sin embargo no podía darse por satisfecho en considerar Mm. terminado su misión hasta que en tanto sus partidarios no consiguieron que Carlos I revocara en su favor la concesión dada supuestamente a Diego Velázquez para conquistar México. En espera de resoluciones, prolongaba su estancia en Tenochtitlán. Ok, muchas gracias, Avisaí. Si se fijan aquí que nos está narrando el decaimiento, la derrota del pueblo azteca. ¿Cuándo? Cuando llegaron los españoles y ello narra como los sucesos, ¿no? ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Qué hizo la corona española? ¿Qué, vaya, cómo terminó todo, ¿no? Ya terminó su misión Cortés, vino, se apoderó no solo de las tierras ni del dinero, sino del propio país. En este caso no existía el país como tal, fíjense. O sea, era en este caso solamente un imperio que estaba en el centro de México, que lo que ahora es México, pues, y nos cuenta un poquito sobre eso, lo que pasaba en Tenochtitlan. Ok, discurso narrativo, acuérdense. Solamente narramos los hechos y les digo, no es tanto, o sea, el narrativo es, ustedes véanlo como macro, es decir, tiene un inicio, como nos cuenta un poquito qué pasó, después qué siguió y cómo se terminó esto, ¿no? Pues en espera de resoluciones prolongaban su estancia en Tenochtitlan. ¿Quién? Pues obviamente los españoles.
Vamos a ver otro tipo. En este caso es el tipo de discurso argumentativo. Alexandra, ¿me puedes ayudar a leer esa parte? Sí. El discurso argumentativo se distingue por la opinión presentada por el autor, mediante comentarios, problemas y razonamientos. El discurso argumentativo puede contener la apología de un punto de vista, respaldado con argumentos fundamentados para convencer al receptor y una demostración con datos objetivos y verificables para sostener la hipótesis o tesis postulada. Una tesis es una aseveración la cual existe cuando se toma una postura ante un problema. Ok. El discurso argumentativo. Muchas gracias, Alexandra. Muy bien leído. En este caso, el discurso argumentativo nos se presenta una opinión de alguien. Se fijan, es muy parecido como al apelativo. Presentas una opinión para ver cómo reacciona la gente, pero en este caso no solo das el discurso, o sea, no solo das tu argumento, tu punto de vista, lo tienes que fundamentar con qué, con hechos o con datos objetivos. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo, no me voy a meter ahorita en rollos, la reforma judicial es lo mejor que le pudo pasar a México. Ese es mi punto de vista. Yo tengo que dar datos, tengo que decir por qué, tengo que decir cómo estaba tal vez antes el país y después, y yo sostengo mi hipótesis diciendo esto y tomo mi postura. Es decir, yo estoy argumentando que eso es lo mejor para México, pero es mi punto de vista, es algo que yo estoy interpretando. ¿Qué tiene este tipo o el argumento que contiene? Pues contiene el planteamiento de un problema. ¿Cuál es el problema? Que en México se va a cambiar la reforma. ¿Qué tesis sostengo? Sostengo que ese cambio en la reforma, pues, es lo más importante o es lo que le necesita el país. Los argumentos que sustentan el problema, pues tengo que decir por qué, ¿no? Porque es un decir, ¿eh? Porque ya ahora no va a haber tanta corrupción, porque los jueces ahora, no importa, no puedes durar tantos años en el poder toda tu vida, ya pueden hacer cambios, pueden hacer elecciones. Y la conclusión es que yo tomo mi postura y yo digo que eso acabaría con el problema. Si se fijan, es un argumento que yo tengo contra muchos otros que pueden ser o similares o diferentes, pero ninguno va a ser igual a este argumento que estoy dando en este momento. Entonces, acuérdense, discurso argumentativo es más dar una opinión y fundamentarla con alguna información que tengamos, como nuestra tesis es lo que decimos, los que creemos que es, y lo sostenemos con qué, pues con los hechos que tengamos, ¿vale? Vamos a continuar. Otra parte importante de la lengua y de la comunicación, de los canales de comunicación, sobre todo en la comunicación escrita, son los nexos. Los nexos son partículas que utilizamos en todos los idiomas existen, pero en español como tal tenemos diferentes divisiones de nexos conforme a su uso, ¿no? Tenemos nexos de unión y ni que tenemos de causa, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿O por qué pasó? Puesto que o ya que, de consecuencia, bueno, pues así, de este modo, luego, por lo tanto, de concesión, les digo, no se tienen que aprender todos estos de memoria, es decir, oye, ¿cuál es un nexo de oposición? Pero sí tienen que entender, por ejemplo, el nexo de oposición, ¿qué es? Que algo está en contra, que algo no está a favor de algo o que se va a dar otro punto de vista. Yo pienso eso, o tú piensas eso. Sin embargo, yo pienso lo otro. Estás oponiéndote a lo que alguien está diciendo. De comparación, pues lo conocemos, ¿no? Como, o tal como, o así como. Tenemos de diferentes, por ejemplo, en conclusión, en resumen, o por ende, así pues. Si se fijan, de condición, también los condicionales. Si yo pienso esto, entonces va a pasar esto. O siempre que pase esto, el país va a seguir haciendo esto. O con tal que yo reaccione de esta manera, tú vas a reaccionar de esta otra. Entonces, si se fijan, no son tan complicados de entender, pero acuérdense, cuando lo vean en el examen, lean bien qué tipo de nexo es. Tal vez es un nexo de continuación, pues es una palabra, no va a ser como por ende o en resumen, porque le va a dar continuación a qué? A una idea. En este caso, además, también de igual manera, incluso estás dándole continuación a una idea que tú tenías antes. Entonces, no podría ser como, no sé si tienes contra, ¿por qué? Pues si no sería como tal, como continuación ese nexo. Entonces, solamente recuerden que existen estos nexos
tal vez los pueden repasar un poquito para que les queden más claros y que sepan que en todas las lenguas existen y en el español pues no es la excepción para poder darle una mejor hilación a nuestras ideas. Ahora vamos a esta parte. Me gusta la comprensión lectora, la comprensión de lectura. Vamos a ver cómo se conjunta o se, sí, vaya, cómo está conformado un texto. Dana, ¿me podrías ayudar a leer, porfis? ¿Todo? Si quieres, hasta las ideas principales y ya la siguiente le toca a Alexandra. En un texto se pueden distinguir diferentes tipos de ideas. Una general, unas principales, otras secundarias y complementarias. La idea general en el núcleo del texto puesto que en ella gira todo el texto y se derivan las demás. Las ideas Muchas. principales. Sí, 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 la que sigue, la que sigue. Sí, sí, sí. Las ideas principales, perdón. Las ideas principales coordinan la estructura del texto y también constituyen la base del escrito. Ok, muchas gracias. Alexandra, ¿me podrías ayudar con las otras dos ideas secundarias y complementarias? Sí, las ideas secundarias siguen a partir de la idea principal, cuya función primordial es ampliar o precisar la información del escrito. Las ideas complementarias adicionan una información. Ok, adicional una información más de las ideas secundarias. Es decir, que en la lectura nosotros ya tenemos un texto. Por ejemplo, les voy a dar así un texto hablado, no me lo voy a inventar ahorita. El agua. El agua es uno de los compuestos que sin él será imprescindible la vida en este planeta. Gracias a este compuesto tenemos mares, tenemos cosechas, tenemos un sinfín de procesos que pueden ser llevados a cabo gracias a este elemento. Algunas de las propiedades son su fluidez, su bajo punto de fusión y su alto punto de ebullición. En este caso, el agua, podemos decir que es un recurso vital y que lo necesitamos para tener vida en este planeta. Si se fijan, yo les di un texto. ¿Cuál creen que sea la idea general de este texto? ¿Cuál es el núcleo, lo importante, lo más principal que tienen que conocer de este texto? Así, una palabra. ¿Qué sería? ¿De qué hablé? Pues sería de que el agua es vida. Del agua, simplemente. La idea general es de lo que está hablando todo el texto. Les puedo hablar un millón de cosas de algo, pero ese algo es el núcleo de toda la idea. En este caso es el agua. Ese es la parte importante. Las ideas principales, pues es todo lo que lleva el texto. Si se fijan, y lo hice como en parrafitos. El primero fue como un texto descriptivo. Les dije que el agua era funcional. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a, a regar, a cosechar, a que llevara el agua a los ríos. Esa es una idea principal. La otra idea principal, pues les di las características del agua, ¿no? Después ya me fui un poquito más a precisar la información, ¿no? ¿Qué tipo de propiedades tiene el agua? Que esas ya son como más ideas secundarias, con base en este texto que les acabo de dar. No quiere decir que siempre va a ser secundaria. Dependiendo de cómo esté formado el texto, vamos a poder desmenuzarlo. Y al final, pues las ideas complementarias, pues son cosas como al final, ¿no? Que agregué, ¿no? Si sin el agua no podríamos vivir, sin el agua no habría vida en este planeta. Les digo, es cuestión de ir desmenuzando, pero acuérdense, idea general de lo que trata el texto. Puede ser definido en una palabra, agua. Ideas principales, importancia del agua, propiedades del agua y qué hace el agua en este caso. Ideas secundarias, pues ya puntos específicos, informaciones precisas sobre el tema, que en este caso es el agua. Ideas complementarias, pues ya ideas a veces finales, con lo que cerramos el texto o de qué trata en este caso.
Eso es importante que lo sepan, chicos. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario leer todo el texto que les están dando. Lo importante es saber de qué me está hablando, leer las primeras, por así decirlo, oraciones de cada párrafo, para ver de qué va a hablar cada párrafo. Si quieren, la primera idea o primer renglón o primera oración del párrafo y la última, y así se van con cada párrafo. ¿Para qué? Para que la mente se vaya dando una idea de qué habla cada párrafo. No tienen que leerlo todo, porque acuérdense, el tiempo es lo más importante en estos exámenes. Así que pueden hacer eso. Le llamamos en inglés el skimming, que es como leer así, como rapidísimo, pero pues nos vamos por orden, ¿no? De qué habla el texto o el título, que ahí nos da la idea general, luego nos vamos como en partecitas. Ahorita les traigo un texto, un pequeño texto, en donde yo creo que les pongo les doy, o les pongo que no tienen las preguntas todavía. No, porque ustedes lo van respondiendo, ¿no? Como que van leyendo y van respondiendo. Entonces, si quieren, les doy les doy, por eso tienen que ser rápidas. Son 4 preguntas. Generalmente te les digo, lo máximo que se pueden durar es 2 minutos y medio. Entonces, les voy a dar, para leer el texto y para responderlas en total, les voy a dar 10 minutos y a las 8:27 ya les pregunto, ¿vale? ¿Están todos listos? Sí, profe. Ok. Entonces, éxito y pónganse a leer. Le voy a pausar la grabación para que no se grabe estos 10 minutos X y continuamos ahorita en 10 minutos. Empiezan ahora.